Feliz Día de la Resurrección. Happy Resurrection Day, everybody. Welcome to Casa de Pan. Bienvenidos a Casa de Pan. Nos da mucho gusto que esté con nosotros esta tarde. We're so glad that you are with us this afternoon. ¿Han escuchado el del pastor y el taxista que murieron y fueron al cielo? Have you heard of the pastor and the Uber driver who died and went to heaven? San Pedro estaba en las puertas esperándolos. St. Peter was at the gate waiting for them. Ven conmigo, dijo San Pedro al taxista. Come with me, St. Peter said to the Uber driver. El taxista le siguió a una mansión que tenía todo lo que te puedas imaginar. Un televisor de pantalla de 80 pulgadas y hasta una piscina olímpica. The Uber driver followed him into this huge mansion that had everything you can imagine. This 80-inch screen TV and even an Olympic-sized swimming pool. El taxista no lo podía creer. The Uber driver, he couldn't believe it. Muchísimas gracias, le dijo a San Pedro. Thank you very much, he said to St. Peter. Luego San Pedro llevó al pastor, pero lo llevó a una chocita vieja con una camita y un televisor viejo. Next, St. Peter took the pastor to an old shack with an old bed and with an old beat-up black and white TV set. San Pedro, le dijo al pastor, creo que te equivocaste. St. Peter, said the pastor, I think you made a mistake. ¿No debería ser yo quien reciba la mansión? Puesto que yo era pastor, iba a la iglesia todos los días y predicaba la palabra de Dios. Shouldn't I be the one who gets the mansion since I was a pastor? I went to church every day and preached God's word. Sí, todo esto es verdad, le dijo San Pedro. Yes, that's all true, said St. Peter. Pero es que durante tus sermones de los días de resurrección, toda la gente dormía, pero cuando manejaba el taxista, todos oraban. But it's that during your Easter sermon, during Easter, people fell asleep, but when the Uber driver drove, everybody prayed. Yo no puedo ver si se están durmiendo o no, pero el Señor los está viendo, right? Diana, si Juan empieza a roncar, denle un codazo, por favor. All right. Esta es una manera muy extraña de celebrar el Domingo de Resurrección, ¿no es así? This is definitely a strange way to celebrate Resurrection Sunday, isn't it? Como que cada fibra, coyuntura, múscula del cuerpo de Cristo desea estar conectada con la otra, especialmente hoy. It's like every bone, muscle, tendon in the body of Christ in our fellowship wants to be connected to each other, especially today. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que tenemos, que nos mantiene conectados el uno al otro, no importa las distancias ni las circunstancias. And thank the Lord for the Holy Spirit that keeps us connected to each other regardless of the distance or the circumstance. Hoy celebramos al único que vio la muerte cara a cara y la venció. And today we celebrate the one who saw death face to face and overcame. Hoy vamos a estudiar la resurrección de Jesucristo de la perspectiva de Lucas. We'll be studying the resurrection account from Luke's perspective. ¿Qué les parece si tomemos unos segundos para orar? What do you say we take a few moments to pray? Padre, te damos gracias por tu palabra. Thank you for your word, Lord. Gracias por tu vida. Thank you for your life. Gracias por tu muerte. Thank you for your death on the cross. Pero gracias, Señor, porque tú resucitaste al tercer día. But thank you so much, Lord, that you rose from the dead on the third day. Eso nos llena de esperanza. That just fills us with hope, Lord. Gracias, Padre, al darnos la oportunidad de reunirnos. Thank you, Lord, for the opportunity to come together. La tecnología que podemos usar. All the technology that we're able to use. We're not very good at it. No somos muy diestros, Padre, en manejar todo esto, pero te damos gracias. But we thank you, Lord, and we love you. In Jesus' name, amen.
Hay aquellos que dicen ser seguidores de Jesús, pero quieren poder escoger las enseñanzas de la fe cristiana, así como en un buffet. There are many who call themselves followers of Jesus, but want to pick and choose the teachings of the Christian faith, like one would at a buffet. Se sirven más de una cucharada cuando se trata de Jesús siendo un buen hombre. They serve themselves more than one spoonful of Jesus being a good man. Se sirven 3 cucharadas de que Jesús fue un buen maestro. They serve themselves 2 spoonfuls of Jesus. He was a good moral teacher. Y cuando se trata de las enseñanzas de Jesús y el amor hacia el prójimo, regresan al buffet hasta 3 veces. And when it comes to the teachings about Jesus and loving your neighbor, you'll find them getting in the buffet line 2 or 3 times. Pero cuando se trata del nacimiento virginal de Jesús, sus milagros y sus enseñanzas sobre el cielo y el infierno, le dan la vuelta como si les ofreciera una porción de espinacas blandas. However, when it comes to believing in Jesus' virginal birth, his miracles, and his teachings of heaven and hell, it's like they were being served a plate full of blanched spinach. Pero creer en la resurrección corporal de Jesús sería como Joaquín tratando de comerse un plato de mi delicioso menudo con doble pata y con tendones. But belief in the bodily resurrection of Jesus will be like Joaquín avoiding one of my delicious bowls of menudo with double pata. Solo el aroma de mi menudo le daría asco. Just the aroma of my menudo would make him gag. Hoy, alrededor del mundo, en cuarentena en sus hogares, al igual que nosotros, hay personas que se dicen ser cristianas, celebrando no la resurrección corporal de Jesús, sino su resurrección simbólica. All over the world, quarantined in their homes, just like us today, are people who call themselves Christians, but are not celebrating Jesus' bodily resurrection, but a symbolic resurrection. Ellas te dirán que para ellos la resurrección de Jesús es la representación simbólica de una maravillosa y elevada verdad espiritual que guardan en sus corazones a través de todo el año. They will tell you that the resurrection of Jesus is a symbolic representation of a wonderful and higher spiritual truth that they keep in their hearts throughout the year. Y que la creencia, dicen, de que Jesús no resucitó corporalmente, no les afecta su fe ni en lo más mínimo. And that their belief in Jesus did not rise bodily, doesn't affect their faith in the least. Pero la Biblia no estaría de acuerdo. But the Bible doesn't agree. Pablo dijo a los Corintios, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Paul said, if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. And if Christ has not been raised, your preaching is useless, and so is your faith. Pablo no estaba hablando aquí de una resurrección simbólica. And Paul was not talking here about a symbolic resurrection. La resurrección corporal de Jesús es una parte esencial del Evangelio. You see, the bodily resurrection of Jesus is an essential part of the gospel, or of the good news. En los primeros 12 versículos del capítulo 24 de Lucas, veremos cómo algunos discípulos de Jesús reaccionaron a su resurrección. In the first 12 verses of chapter 12 of Luke, we'll take a brief look at how a few believers of Jesus reacted to his resurrection. Para ellos, así como nosotros, la resurrección de Jesús no fue algo simbólico, sino algo muy real. For them, as for each of us, the resurrection of Jesus was something very, very real. El verso 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas
que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and they went to the tomb. Una semana antes, Jesús había entrado a Jerusalén cabalgando sobre un pollino de asna con un gentío tirando ante él sus vestimentos y hojas de palmas y alabando y glorificándole. A week earlier, Jesus had ridden into Jerusalem riding a donkey with the people laying down their garments and palm branches before him and glorifying him. No podían estas mujeres entender cómo en menos de unas cuantas horas Jesús había sido arrestado, juzgado, escarnecido, azotado, clavado en una cruz y puesto en una tumba. They just couldn't understand how Jesus could be arrested, beaten, mocked, whipped, nailed to a cross, and placed in a tomb all within a matter of hours. Ese domingo por la mañana, mientras que los 11 discípulos se encontraban escondiéndose o en cuarentena, si podemos decirlo así, por temor a las autoridades, un grupo de mujeres estaban decididas a ver a Jesús. And early that Sunday morning, while the 11 disciples were driven into hiding for fear of the authorities, kind of like a quarantine, a group of courageous women were determined to see Jesus. Esperaron pacientemente por 3 días para poder ver al maestro quien amaban y para poder embalsamarlo. Y nada las iba a impedir. They patiently waited for 3 days to go to the tomb to finally be able to embalm the body of their beloved teacher, and nothing was going to stop them. Pero así como nosotros en medio de un torbellino de pruebas y dificultades, a ellas también les faltó un poco la fe. But just like us, when the pressures and the challenges of life smack us right in the face, our faith sometimes falters. No esperaban ver a Jesús vivo, esperaban verlo muerto. These women expected to see Jesus, not alive, but they expected to see him dead. Pero jamás pudiéramos dudar el amor que ellas tenían por Jesús. But we could never doubt the love that they had for Jesus. El verso 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of Jesus. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. And while they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. Y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. In their fright, the women bowed down their faces to the ground. Querían ver a Jesús, pero había grandes obstáculos que iban a tener que superar. They wanted to see Jesus, but first they were going to have to overcome a very round 2-ton obstacle that covered the entrance to the tomb. Uno de esos obstáculos sería una piedra redonda que pesaba más de 2 toneladas que cubría la entrada de la tumba. Juan nos dice en su evangelio que mientras caminaban hacia la tumba, se preguntaban, ¿quién nos removerá la piedra? In John's Gospel, we find that these women, as they were making their way to the tomb, asked themselves, who's going to remove the stone? Pero ellas fueron de todos modos, but they went anyway. El Evangelio de Mateo nos dice que ya para ese entonces, Pilato había mandado una guardia de soldados para asegurar la tumba. The Gospel of Matthew tells us by the time they got there, Pilate had already dispatched soldiers to seal and guard the entrance to the tomb. Era imposible que uno de ellos arriesgara su propia vida al romper el sello de Pilato para dejarlas entrar. It would be impossible that one of the soldiers would risk his life by breaking the seal of Pilate, allowing these women to enter the tomb. Pero el amor ve más allá de las imposibilidades humanas, but love looks past what seems humanly impossible. ¿Qué objetos les están enfrentando hoy? What obstacles do you find yourself facing this morning? La muerte de un ser querido. Could be the death of a loved one. Ver un sueño desvanecerse. Having to watch a dream fade away. Una enfermedad incurable. A terminal illness.
la duda de si seguirás teniendo tu trabajo cuando todo esto termine. Will I still have a job when all this is over? Tal vez es la traición de un amigo o un ser querido, etc. Or perhaps it's the betrayal of a friend or a loved one. Satanás viene y nos susurra que Jesús no está interesado por nosotros. Nos ha abandonado. Está muerto. Satan comes and whispers and he tells us that Jesus has no time for us. That he's abandoned us. He's dead. Y no sabemos por qué o cómo, pero seguimos caminando hacia el sepulcro. And for some strange reason, we keep walking towards the tomb. Y así debe ser. That's the way it should be. A pesar de todos los obstáculos que enfrentaban a esas mujeres, ellas procedieron con una fe admirable, confiadas que iban a poder ver a Jesús. And in spite of the obstacles they faced, they kept walking toward the tomb, trusting that somehow they were going to be able to see Jesus. Tanto así lo amaban. And that's how much they loved him. Pero cuando llegaron a la tumba, encontraron que la piedra ya había sido removida. And when they finally arrived at the tomb, they found that the stone had already been rolled away. Parece que Dios les había contestado su oración. And it looks like God had answered their prayer. Pero, ¿dónde estaba el cuerpo de Jesús? But where was the Lord's body? El verso 4 nos dice que las mujeres estaban perplejas por todo esto. Verse 4 tells us that they didn't know what to think. They were confused. Pero la incertidumbre pronto cambió a temor. But their confusion quickly turned to fear. No hay que pasar por alto lo siguiente. Let's not miss this. La incertidumbre pronto se torna en temor cuando decidimos hacer las cosas a nuestro parecer. Our uncertainty will quickly turn to fear when we decide to do things our way. Algo maravilloso estaba aconteciendo y ellas estaban llenas de temor. Something wonderful was taking place, and yet these women were filled with fear. Llegaron con especias, pero es imposible embalsamar un cuerpo que no está en la tumba. They arrived to the tomb with spices, but it's impossible to embalm a body that is no longer in the tomb. Teníamos nosotros todo el año planeando, ¿no es así? We had the whole year planned out, didn't we? Voy a hacer esto en enero y febrero, y luego voy a hacer lo otro en marzo y I'm going to do this in January and February. Then I'll do this in March and de repente Dios permite que todos nuestros planes cambien por completo. Nos deja frustrados y nos quedamos atemorizados. And suddenly God changes our plans in such a way that we are left frustrated and afraid. Y aquí es donde empezamos a decir cosas como, ¿por qué tengo que pasar por esto? This is where we begin saying things like, why do I have to go through all of this? ¿Por qué no me ayudaste cuando más te necesitaba? And Lord, why weren't you there when I needed you the most? Y luego amontonamos rollos y rollos de papel higiénico, dejando a todo mundo sin nada. And then we hoard rolls and rolls of toilet paper, leaving the world with empty shelves. Lo que estamos diciendo realmente es, si yo fuera Dios, yo lo hubiera hecho así o así. But what we're really saying is, if I were God, I would have done it this way or that way. Pero, si tenemos un Dios así de pequeño, que haría las cosas tal como nosotros las haríamos, no sería un Dios lo suficiente poderoso para resucitar a los muertos. But if our God is that small that he would do things how we think things should be done, then he wouldn't be a God powerful enough to raise the dead. Estamos sinceros en querer ayudar a Dios, pero estamos sinceramente equivocados. We are sincere about helping God, but we are sincerely mistaken. Dios usó a un ángel para visitar a estas mujeres. God used an angel to visit these women. Pero ¿cuántas veces ha usado Dios las circunstancias o a personas para corregirnos? How many times has God used circumstances
or others to correct us. Sabemos lo que dicen es la verdad, pero queremos que nos digan lo que queremos oír para no tener que cambiar. We know what they're telling us is true, but we would rather they tell us what we want to hear so we can go on living the way we want. Para poder creer que Jesús había resucitado, estas mujeres tendrían que despojarse de esas especias. And before they could believe that Jesus rose from the dead, these women were going to have to get rid of their spices. Esas especias eran muy valiosas e importantes, pero habían llegado a ser completamente inútiles. Those spices were valuable and important, but they had become completely useless. ¿Qué te está añadiendo más peso hoy? What is weighing you down today? Dios busca un corazón contrito, flexible en sus manos. God is seeking for hearts that are humble and pliable in his hands. Esas especias de nuestra soberbia y autosuficiencia hieden y hay que tirarlos. Those spices of pride and self-sufficiency, they stink, and it's time to get rid of them. La segunda parte del verso 5 dice, los dos varones les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? But the men said to them, why do you look for the living among the dead? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. He is not here, he has risen. Remember what he told you while he was still with you in Galilee. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. Entonces se acordaron de sus palabras. Then they remembered his words. El ángel, viendo que estaban abrumadas emocionalmente, inmediatamente les dijo, allí en el verso 6, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. And the angel, seeing that they were emotionally overwhelmed, told them in verse 6, remember what he told you while he was still in Galilee. ¿Se fijaron? El ángel no les dijo que sintieran algo, sino que recordaran algo. The angel didn't tell them to feel something. He wanted them to remember something. El ángel les tuvo que recordar que el sufrimiento, muerte, igual que su resurrección, eran necesarios en el plan de Dios. The angel needed to remind them that everything that Jesus suffered, his death on the cross, and more importantly, his resurrection, were all part of God's plan. Y que Jesús ya se los había dicho antes, muchas veces. And that Jesus had mentioned it to them several times. Las personas que creen en la veracidad de la resurrección no viven por vista, viven por fe. Those who believe in the truth of the resurrection, they don't live by sight, they live by faith. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. The word of God says that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Tenemos que ser gente, hermanos, de la palabra. Porque sabemos que el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús. Mas mi palabra jamás, nunca pasará. And we need to be people of the word, people of the book. Heaven and earth will pass away, Jesus said. But my words will never pass away. El coronavirus y la cuarentena pasarán. Pero la palabra de Dios está aquí para quedarse. The coronavirus and this quarantine will pass. But I want you to know that God's word is here to stay. Cuando la oscuridad de la prueba y la incertidumbre opacan la vista de nuestra fe, lámpara es a nuestros pies su palabra y una lumbrera en nuestro camino, dijo el salmista. And when the darkness of our trial and the uncertainty begin to weaken our faith, God's word is a lamp to our feet and our light to our path, the psalmist said. ¿Lo estamos escudriñando? ¿La estamos estudiando? ¿La estamos memorizando? Are you searching the scriptures? Are you studying it? Are you memorizing it? ¿La estamos viviendo? Are we living it? Verso 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás.
And when they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the others. Eran María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James and the others with him who told this to the disciples or the apostles, Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. But they did not believe the women because their words seemed to them like nonsense. Después que ellas vieron la piedra removida, la tumba vacía, los ángeles anunciando las buenas nuevas, fueron inmediatamente a compartir todo esto con los discípulos. And after they saw the stone removed, the empty tomb, the angels announcing the good news, they immediately went to tell the disciples. Y cuando les compartieron las noticias, ellos también se entusiasmaron y todos juntos empezaron a cantar, celebrar a Cristo, celebrar. ¿Fue así? No. And when they shared the news with the disciples, they too got all excited and together they all began to sing, "My Redeemer lives." Is that what happened? No, not really. Fue todo lo contrario. It was quite the contrary. Los sagrados, reverendos, honorables, apostolotes de Jesús, ¿saben lo que dijeron? Ustedes están locas. Do you know what the sacred, reverend, and honorable apostles of Jesus Christ told them? You guys are speaking nonsense. Or like Nacho said, come on, don't be crazy. Y así como estas mujeres, tenemos que salir y compartir también el Evangelio, las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. And like those women, we need to go and share the gospel, the good news of Jesus' resurrection. Pero no les dije que todos les van a escuchar. I didn't tell you that everyone will listen to you. Es posible que muchos te ridiculizarán. It's possible that someone will ridicule you. Pero no te desanimes. But don't be discouraged. Nuestra responsabilidad es decirles que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó. Our responsibility is to tell them that Jesus died, that he was buried, and that he rose again. Es el trabajo del Espíritu Santo transformar sus corazones. Así, ¿se acuerdan, hermano? Así como Él nos transformó a nosotros. And it's the work of the Holy Spirit to transform their hearts the same way He transformed your heart and mine. El verso 12 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. And Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened. Yo creo que Pedro se levantó y se fue a la tumba, a ver la tumba, porque se sentía ya tan avergonzado por 3 días haber traicionado a Jesús, no solo una vez, sino 3 veces. I believe Peter went to the tomb because he was so ashamed for having denied Jesus not once, but 3 times. Ya estaba cansado de tener que ver a todos los otros discípulos dándole esa mirada como si le estuvieran diciendo, tuviste que decir, aunque me sea necesario morir contigo, bla, 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 bla. Y nosotros como tontos te seguimos el hilo. He was tired of all the other disciples giving him that look like, yeah, you have to go on and say, Lord, even if I have to die with you, blah, blah, blah. And we like dummies, they thought, went right along with you. La recompensa de aquel que anuncia las buenas nuevas de la resurrección de Jesús es cuando alguien se levanta y corre hacia la tumba vacía por sí mismo para ver si es cierto o no. The reward for those who announce the good news of Jesus' resurrection is when somebody on their own runs to the empty tomb to see for themselves if it's empty. Tal vez Pedro fue el primero de mofarse de ellas. Perhaps Peter was the first one to ridicule them. Pero luego se acordó de las palabras de Jesús y corrió para ver si era cierto. But then he remembered the words of Jesus and ran to the tomb to see if they were true. Pedro estaba pensando en su pasado. Peter was thinking about his past.
Jesús estaba preparándolo para dirigir a su iglesia en el futuro. And Jesus was preparing him to lead his church into the future. Esas mujeres arriesgaron mucho para contarle a Pedro las buenas nuevas, porque en esa época, tristemente, el testimonio de una mujer no valía nada. Those women risked a lot to be able to share the good news with Peter, because the testimony of a woman in that era wasn't worth much. Sin embargo, 50 días después, en el día de Pentecostés, Pedro, sí, el que había traicionado a Jesús, se puso en pie con los 11 apóstoles y predicó su primer mensaje, y 3,000 personas se entregaron a Cristo. See, however, 50 days after the events of Luke 24, Peter, the one, or actually a little less, the one who betrayed the Lord, stood up on the day of Pentecost with the other 11 apostles and preached his first sermon, and 3,000 believed. Predicó otro mensaje y otros 5,000 varones se entregaron a Jesús, no contando las mujeres y los niños. And he preached another message, and 5,000 men, not counting women and children, gave their lives to Christ. Pedro fue un hombre transformado por las buenas nuevas de la resurrección de Cristo. You see, Peter was a changed man because of the good news of the resurrection of Jesus Christ. Y todo empezó porque esas mujeres se la contaron. And it all started with these brave women who shared it. Había un musulmán que se convirtió al cristianismo en África. There was a Muslim who converted to Christianity in Africa. Algunos de sus amigos le preguntaron por qué se hizo cristiano. And some of his friends asked him why he became a Christian. Él les respondió, bueno, es así. He answered, well, it's like this. Supongamos que vas por la carretera y de repente la carretera se bifurcura o se divide en dos direcciones y no sabes cuál de los dos caminos recorrer. Imagine that you come to a fork in the road and you don't know which road to take. Pero en el camino hay dos hombres, uno muerto y uno vivo. But on each road are 2 men, one is dead and one is alive. Luego les pregunto, ¿a cuál de los dos le pedirías direcciones? Then he asked his friend, so which of the 2 men would you ask for direction? Tal vez eres un poco escéptico. Perhaps you're a bit skeptical. Me da gusto que estés aquí con nosotros en esta tarde. I am so glad that you're here with us this afternoon. La palabra de Dios tiene el poder para convencerte y derrotar todos esos obstáculos, barreras que te detienen. God's word has the power to convince you and to tear down all those obstacles that are keeping you from making a decision to follow Jesus Christ. Pídele direcciones. Ask him for directions. Él te está esperando allí en el camino. He is waiting for you at the fork on the road. Tal vez eres un creyente que has dejado, te has enfriado. It's possible that there are some of you who were once on fire for Christ, but you've walked away. Es hora que vuelvas a casa. It's time for you to come back home. Y así como Pedro, Jesús quiere darte un nuevo comienzo. And just like Peter, Jesus wants to give you a new beginning. Pídele direcciones. Ask him for direction. He's waiting for you at the fork of the road. Te espera allí en el camino. Pastor, si supieras quién soy o lo que he hecho, bienvenido al grupo. Eso nos incluye a todos. Pastor, if only you knew who I was or what I've done. Welcome to the group. That includes every one of us. Tal vez piensas que no hay perdón para tus pecados. You may be thinking that there's no forgiveness for your sins. Dios ya sabía todo lo que harías aún desde antes que nacieras. And God knew what you would become even before you were born. Y quiero que sepas que Él te ama y ha prometido perdonarte todos tus pecados. Si estás dispuesto de arrepentirte, confesar tus pecados y recibir el perdón de Jesús que Él te ofrece. I want you to know that He loves you and He wants to forgive your sins. If you're willing to turn away from your sin, to repent, confess them to Him, and receive His unconditional forgiveness. Ask Him for directions. Pídele dirección.
Querido creyente, tal vez te ha faltado la valentía para compartir las buenas nuevas de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Perhaps, as of late, you've lacked courage to share the good news of Christ's death, his burial and resurrection with others. Él busca apoderarte por medio de su espíritu para que lo puedas hacer confiadamente. Jesus wants to empower you by his spirit so that you could do that confidently. Pídele direcciones. Ask him for directions. Él te está esperando ahí junto al camino. He is waiting for you at the fork of your road. Esfuérzate, sé valiente, sé transformado, sea perdonado, sea salvo. Aférrate a él como la esperanza para tu futuro. So be contagious, be strong, be courageous, be transformed, be forgiven, be saved, be hopeful in him about what lies ahead for you. Todo esto te es posible, no por tus propios esfuerzos ni por tus buenos hechos, sino que por la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo Jesús. And this is all possible for you, not because of anything you've done or can do, but because of Christ's death, his burial, and his resurrection. Si estás aquí y no has entregado tu vida a Jesús, if you're listening to my voice, but you haven't received Jesus Christ as your Lord and Savior, I would like to invite you to make that decision today. Yo te invito a que hagas esa decisión hoy mismo. Solo tienes que orar esta oración conmigo. And I would just invite you, just in your heart, out loud, however, just pray this prayer sincerely together with me. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Lord Jesus, I recognize that I'm a sinner. Sé que eres el Salvador que murió y resucitó de entre los muertos. And I know that you're the Savior that died and rose from the dead. Te pido que perdones mis pecados. I ask you to forgive my sins. Lléname de tu Espíritu Santo. Fill me, Lord, with your Holy Spirit. Gracias por tu promesa de poder pasar la eternidad contigo en el cielo. And thank you for the promise that you've given me to be able to spend eternity with you in heaven. Gracias, Padre, por darme lo mejor que tenías, tu Hijo Jesucristo, tu único Hijo. And thank you, Father, for giving me the very best you had to give, your only Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Bienvenidos a la familia. Welcome to the family. Praise the Lord. Amen. It's wonderful to be able to spend this time with you. We miss you guys. I know I keep saying that, but I mean it. We really do. Yo sé que les digo que los extraño y lo sigo diciendo, pero es la verdad, los extrañamos. And so, les espero que tengan un buen día, lo que falta, ¿no? Falta un poco. So we pray that you just have a wonderful rest of your Easter day together with your families. Stay safe, tengan mucho cuidado, cuídense y seguimos orando, hermanos. Por el miércoles vamos a reunirnos nuevamente para orar. Las damas van a orar el día martes a las 10. Ellas oran juntos. Nosotros también vamos a orar el miércoles. Continuamos orando, hermanos. Nuestra cadena de oración sigue. Our prayer chain keeps on going. All right, so thank you for being part of that. Hermanos, los amamos mucho. We love you guys very much. Que el Señor les bendiga. God bless you all, everybody. Amen.